Prólogo. Un día más. El Instituto Educativo Privado Seibei. Una institución con historia, prestigio y un linaje que parecía gritar nobleza desde sus muros. Generaciones de políticos y empresarios habían nacido de aquí, como si se tratara de una fábrica de élites. Yo, por supuesto, no era parte de esa élite. Los estudiantes avanzaban por el bulevar que conducía al histórico edificio de enseñanza, charlando y riendo entre ellos. Pero en el instante en que una figura cruzó la puerta principal, el aire cambió de inmediato. Era como si la propia luz del sol se concentrara en un solo punto. Las miradas se alinearon con una coordinación inquietante. Admiración, sorpresa, incluso un toque de envidia. Todos, sin excepción, fueron arrastrados por esa presencia. «Wow, ¿quién es esa chica? Ella es tan linda. ¿No lo sabes? En la ceremonia de ingreso fue la representante de los de primer año. Es la hermana menor de Mariya-san». ¿En serio? En ese momento estaba demasiado lejos. Wow, de cerca parece un hada. Yo estaba ahí, en medio de la multitud, sin destacar en lo absoluto. Ni la luz del sol se molestaba en caer sobre mí. Y aquí estoy yo. Un estudiante común y corriente, nada especial que mostrar. ¿Me crees, no? La chica era inconfundible. Alisa Mikhailovna Kuhou. Su piel blanca parecía imposible en alguien nacido en Japón, sus ojos azules brillaban como zafiros, y el cabello plateado recogido a medias reflejaba la luz de la mañana con un resplandor casi antinatural. No era solo una cara bonita. Desde que se transfirió al tercer año de secundaria, siempre estuvo en la cima de los exámenes. Además de sobresalir en deportes, había asumido el cargo de contadora en el consejo estudiantil. Una definición perfecta de supermujer. Qué irónico, ¿verdad? Pensé, mientras los demás seguían asombrados como si estuvieran frente a un personaje de una leyenda en carne y hueso. Oye, mira allá. ¿Eh? Vaya. ¿No es Kuhou-san? Qué día tan afortunado. ¿Por qué no te acercas a saludar? No, no, no. Ni loco. ¿Qué pasó? ¿No eres tú el que se lanzará a hablar con cualquier chica bonita? Idiota. Su nivel está en otra dimensión. ¿Por qué no vas tú? No quiero. Si fallo, me van a fastidiar todo el año. Yo escuchaba esas conversaciones flotando a mi alrededor como ruido de fondo. La multitud ajustaba su paso, abriéndole espacio como si la calle misma le perteneciera. Ella avanzaba tranquila, sin prestar atención a ninguna de esas miradas. Y entonces, un estudiante decidió acercarse. Bastó con que diera un paso hacia ella para que todo el ambiente se volviera ruidoso. Expectación. Susurros. Esa clase de tensión que yo conocía demasiado bien. Mientras avanzaba con la multitud, lo vi claramente. Un chico de segundo año, cabello teñido de castaño claro, uniforme gastado, con un accesorio plateado colgando del cuello. Su sonrisa era lo bastante ensayada como para hacer gritar a las chicas alrededor. Se presentó como Andou, un compañero de la hermana mayor de Alia. Ella apenas lo miró. Una reverencia ligera, un saludo cortés. Eso fue todo. Ya veo. La frialdad en su voz no necesitaba explicación. Yo observaba desde atrás, mezclado entre los demás. Lo interesante no era el chico en sí, sino la reacción del público. Susurros, risas, una tensión casi teatral. Andou estaba acostumbrado a brillar frente a los demás, pero parecía no comprender que había topado con una luz que lo eclipsaba por completo. Después de que una confesión repentina de alguien arruinara sus planes, Ayano Koujiki Yotaka se encuentra atrapado en medio de un fuego cruzado entre dos chicas testarudas. He oído hablar de ti, hace tiempo que quería conocerte. ¿Qué tal si comemos algún día? No gracias, no tengo tiempo. Corta. Precisa. Una línea que no dejaba espacio para interpretaciones. Su sonrisa elegante se quebró un instante, suficiente para delatar la incomodidad que trataba de ocultar. Intentó recuperarse pidiendo su contacto. Ella lo enteró sin vacilar. Lo siento, no estoy interesada en ti. Si eso es todo, discúlpame. Y entonces lo remató. Ni siquiera fue con palabras hirientes, sino con una observación seca, objetiva, como si estuviera dictando una sentencia. Eso es una violación de la regulación escolar. Su dedo apuntaba al accesorio plateado bajo el cuello de Andou. Él se echó un poco hacia atrás, desarmado. Alia, en cambio, no necesitó añadir nada más. Simplemente giró y caminó hacia el edificio de la escuela, como si nada hubiera pasado. El murmullo estalló en cuanto ella desapareció.
Increíble, Andou Senpai fue rechazado. ¿Una princesa solitaria, eh? ¿No tendrá interés en los chicos? ¡Qué desperdicio! Al contrario, así es mejor. No pertenece a nadie. Es más idol que cualquier idol real, palabras de adoración, envidia, frustración. Yo solo las escuchaba como si vinieran de un televisor encendido en otra habitación. Para Andou, en cambio, debieron ser cuchillas invisibles que le recordaban su derrota. Si hubiera sido yo en su lugar, pensé un momento. Probablemente me habría marchado sin siquiera atreverme a invitarla. Un rechazo tan directo me habría dejado destrozado. Pobre tipo. Solté un suspiro silencioso. Había visto suficiente espectáculo matutino. No tenía sentido perder más tiempo aquí, especialmente con el peor enemigo que me aguardaba en el aula, el compás. Pasados unos minutos, entré al salón. Allí estaba ella, sentada con la misma calma que si no hubiera ocurrido nada en la entrada. Su aura era impenetrable, como si toda la escena de Andou jamás hubiera existido. Yo, en cambio, me limité a ocupar mi pupitre junto al suyo, en silencio. Un chico común, invisible entre tantos, al lado de una chica que parecía pertenecer a otro mundo. Me había tocado ocupar el asiento que la mayoría de chicos envidiarían, al lado de Alia. O, como algunos la llaman en secreto, Alia. Una de las dos chicas más hermosas del primer año. Si me mantengo en silencio y paso desapercibido, nadie se fijará en mí. Eso es lo mejor, ¿no? Esa es la idea, pero estar sentado junto a ella hace que todo el plan se tambalee. Cada mirada de los demás, cada susurro en el aula, me atraviesa como agujas. Puedo sentir cómo intentan descifrar por qué yo, de entre todos, terminé aquí. No es que me importe demasiado lo que piensen, pero esas miradas, son molestas. Y Alia, con esa presencia que atrae todo como un imán, convierte incluso el silencio en un campo de batalla. Justo cuando intentaba perderme en mis propios pensamientos, una voz cortó ese frágil equilibrio, tan limpia y directa como unas tijeras atravesando una hoja de papel. Buenos días, Kiyotaka-kun. Parpadeé. Me giré apenas hacia mi lado. No esperaba que fuera ella quien rompiera la calma. Respondí de manera simple, como siempre hago, inclinando un poco la cabeza. Buenos días, Alia. Ese nombre, Alia. En Rusia, era su apodo. Aquí, muchos lo susurraban a sus espaldas, pero yo era el único que se atrevía a llamarla así directamente. No porque buscara cercanía ni nada parecido. Simplemente, se había dado así, naturalmente. Lo gracioso es que, para los que nos rodeaban, ese pequeño detalle resultaba incomprensible. Ninguno sabía qué había pasado entre nosotros para que yo pudiera llamarla de esa manera. Para ellos era un misterio. Para mí, simplemente era parte de una rutina que, aunque tranquila, parecía irritar y confundir a los demás. Mi actitud sombría, aparentemente normal para ella, atrajo miradas mixtas de sorpresa y confusión de quienes lo rodeaban. Yo, en cambio, no creía estar haciendo nada fuera de lo común. Si por mí fuera, me encantaría pasar desapercibido, pero estar sentado al lado de Alia complicaba todo. Ser el centro de atención nunca ha estado en mis planes, y menos ahora. Pareces bastante cansado hoy, Kiyotaka-kun. ¿No dormiste lo suficiente anoche? Preguntó ella con esa firme que siempre cargaba un dejo de frialdad. ¿Cómo se supone que debía responder a eso? La verdad era que mi hermana menor había pasado gran parte de la noche molestándome sin descanso. Apenas logré dormir unas pocas horas, y mi cuerpo lo estaba pagando ahora. Obviamente, no podía soltarlo tal cual. No solo era ridículo, sino que también abriría preguntas innecesarias. Así que, opté por una excusa que, si bien era falsa, al menos tenía un mínimo de verdad. Anoche estaba leyendo un poco de manga. El capítulo más nuevo se publicó a las 2 de la mañana. Intenté sonar despreocupado, como si se tratara de una nimiedad, pero la forma en que me miró me hizo entender al instante que no me había creído ni una palabra. Alia arqueó una ceja, con una mezcla de incredulidad y curiosidad, antes de dejar caer su comentario con tono burlón. ¿Manga? No pensé que fueras del tipo al que le gustan esas tonterías. La frialdad en su mirada acompañaba sus palabras, y aunque lo dijo sin levantar la voz, la sensación era como si una espada se clavara sin previo aviso. A veces una mujer da miedo. La gran obra maestra de la Sala Blanca teniendo miedo de una chica. Vaya ironía, pensé mientras reprimía un suspiro. No respondí de inmediato. Aprendí hace mucho que, con ciertas personas, lo mejor es no dar pie a más conversación.
Guardé silencio, lo suficiente para cortar cualquier seguimiento y evitar lo que considero mi peor enemigo, el compás social. Reflexionar, medir, observar, un mal cálculo y lo que digas se convierte en un arma contra ti. Mi error, acabé soltando, breve, como un muro seco. ¿Eres idiota? Remató sin vacilar, como si fuera lo más natural del mundo. Eso dolió, ¿sabes? Estás muy saludable, Alia-san, murmuré, devolviendo la cortesía con sarcasmo disimulado. Ella negó con la cabeza, como quien observa a un caso perdido. Yo, en cambio, me encogí de hombros, indiferente. Justo en ese momento sonó la campana de preparación, anunciando que la reunión matutina empezaría en 3 minutos. Uno a uno, los estudiantes regresaron a sus asientos. Alia, como la estudiante modelo que era, abrió su bolso y comenzó a sacar con calma sus libros de texto y cuadernos, ordenándolos sobre su escritorio. Yo también me acomodé en mi asiento, dejando escapar un suspiro mental mientras clavaba la vista al frente. No había nada extraordinario en mi gesto, pero sentía las miradas curiosas de los demás en la nuca, como si esperaran de mí algún movimiento especial. ¡Qué fastidio! De reojo, noté que Alia me observaba, pero al instante desvió la mirada hacia la ventana. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios, casi imperceptible, y dejó escapar un murmullo en ruso. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Alcancé a preguntar, sorprendido de haber escuchado algo tan repentino. Nada. Solo dije vergonzoso, respondió con una cara completamente indiferente, como si nada hubiera pasado. Lo dijo con tanta seguridad que cualquiera se lo habría creído al instante. Yo mismo asentí, convenciéndome a medias de que tal vez hablaba de mi bostezo de hace un momento. Bueno, perdón, respondí, con la voz apagada. Ella arqueó una ceja, como si quisiera dejar claro que me encontraba por debajo de su estándar. Luego giró de nuevo hacia la ventana, ocultando su expresión. Una sonrisa más franca, más genuina, se asomó esta vez. La cubrió apoyando su barbilla en una mano, disimulando. Yo la observaba de espaldas, como si mirara algo decepcionante. Claro que lo que ella no sabía era que yo entendía perfectamente el idioma ruso. Cada palabra dulce, cada murmullo que escapaba de sus labios creyendo que pasaba desapercibida, me llegaba con claridad absoluta. Lo irónico era que, detrás de nuestra interacción fría y cortante en apariencia, nadie sospechaba que en realidad se estaba desarrollando un intercambio tan gracioso como vergonzoso. Para todos, yo era el chico inexpresivo sentado junto a la princesa intocable de la escuela. Nadie más entendía la verdad que se escondía bajo esa superficie. Culpa a la Sala Blanca, Alia. Esa es la razón por la que puedo entenderte. Dios, ¿de verdad esta chica está diciendo esas cosas sin rodeos? ¿Eh? Después de buscar en el interior de su escritorio, mirar el interior de su bolso y finalmente revisar el interior de su casillero en la parte de atrás del salón de clases, Ayano Kouji se sintió un poco decepcionado. ¿En serio? Voy a matarte, Yuki, no pudo encontrar el libro de referencia para la próxima lección. Verificando el reloj en el aula, la siguiente lección comenzaría en menos de 2 minutos. Incluso si tomara prestado el libro de referencia de su hermana en la siguiente clase, el tiempo podría ser un poco inconveniente. Como último recurso, Ayano Kouji se guió inquisitivamente hacia su vecina de la izquierda, Alisa, y susurró en voz baja. Disculpa, Alia. ¿Puedo ver tu libro de referencia de químicas? Al oír sus palabras, Alisa se dio la vuelta con una expresión bastante sorprendida. ¿Por qué? Eso es inusual viniendo de ti, Kiyotaka-kun. Ayer me quedé a altas horas de la noche a hacer las tareas, supongo. Está bien, gracias. Cuando Alisa dio su consentimiento, Ayano Kouji con calma acercó su escritorio al de ella. Kiyotaka-kun, tú, que sea la primera y última vez que lo haces. Incluso como estudiante de secundaria, eso es una falta de responsabilidad, sí, ¿verdad? Supongo que lo haré, habló nuestro pelicastaño. Que sea la última, mejor. Además ella estaba cerca, ella es con la que más hablo es este salón, este instituto educativo privado Seirei, era una escuela privada centrada en preparar a los estudiantes para ingresar a la universidad y, como resultado, tenía una cantidad inusualmente grande de libros de texto. Era natural tener varios libros de texto y libros de referencia para cada materia. Algunas clases incluso tienen cuadernos de ejercicios escritos por el propio profesor. No se sabe si se debe a la valoración de la tradición, pero las especificaciones de las mochilas escolares de los estudiantes no han cambiado desde hace décadas.
Solo poner los libros de texto y las notas de un día estaría lleno. Por esta razón, todos los estudiantes estaban dejando todos sus libros de texto en sus casilleros. No lo vi en la mesa ayer, así que pensé que estaba en el casillero. Fue mi error, no lo confirmaste, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando tienes un descuido, por pequeño que sea, de lo que trajiste a casa y de que dejaste mi culpa de lindo. ¿Solo es tu aspecto es un insulto o un halago? Alisa se encogió de hombros y estaba completamente acostumbrada, ya que él no parecía particularmente arrepentido, y dijo eso en tono monótono. Alisa sacó un juego completo de libros de texto de química del interior de su escritorio, ignorando completamente al castaño. Alisa abrió ese libro de texto y lo colocó en el espacio entre dos escritorios. Dijo su agradecimiento por eso, y prestó sus oídos a la conferencia del maestro. No, esto es aburrido, ya me lo había aprendido a los 7 años después de que una confesión repentina de alguien arruinara sus planes. Ayano Kouji Kiyotaka se encuentra atrapado en medio de un fuego cruzado entre dos chicas testarudas. Además, el hecho de que el segundo período fuera de educación física se sumó al problema. Sin embargo, pudo combatir contra el aburrimiento mientras el profesor escribía en el pizarrón, pero tan pronto como el profesor comenzó a dirigirse a los estudiantes para hacerles preguntas, solamente miró e hizo su aburrimiento a un lado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el siguiente espacio en blanco? Déjame ver. Ayano Kouji, sí, de repente llamado por el maestro, Ayano Kouji se puso de pie con calma. Pero, ya que estaba muy aburrido hasta poco antes, sabe la respuesta. La respuesta es obvia. Incluso después de haber estado muy aburrido, mi mente es capaz de procesar esta información sin esfuerzo. Pero, ¿es necesario que lo demuestre? La respuesta es no. En primer lugar, incluso decide enviar mirada a su lado pidiendo ayuda. Alisa, con un rostro indiferente, ni siquiera miró a Ayano Kouji. ¿Qué ocurre? Date prisa. Di honestamente que no lo sabes, pero sí a la vez. En el momento en que tal pensamiento le vino a la cabeza, con un tap-tap, Alisa golpeó una sección del libro de texto con su dedo. La respuesta es 2, cobre. Ayano Kouji respondió con la opción señalada. Incorrecto. Ayano Kouji dejó escapar un suspiro y miró a Alisa. El rostro indiferente de Alisa permaneció sin cambios. No, al mirar más de cerca, su boca sonreía un poco. Bueno, entonces, a tu lado, Kujou, sí, la respuesta es 8 níquel, correcto. Ayano Kouji, deberías escuchar bien a la clase. Ah, sí. Ayano Kouji se sentó en su asiento con indiferencia en respuesta a la reprimenda del maestro. Sin embargo, inmediatamente hizo una protesta en un susurro hacia Alisa. ¿Qué fue eso? Solo te estaba diciendo dónde estaba la pregunta. Mentirosa. Claramente estaba señalando la opción 2, Kiyotaka-kun está hablando demasiado. Ayano Kouji permanece en silencio, aunque por dentro deseaba una excusa por la respuesta incorrecta. Lindo, ante su repentino lado dulce, Ayano Kouji se giró la cabeza. Se las arregló para fingir ignorancia. En momentos repentinos, ¿puede ser dulce, eh? No es que me moleste, solo que, es algo inesperado. A veces no sé cómo reaccionar ante esa parte de ella, que aparece sin previo aviso, como si fuera una faceta que guarda solo para ciertos momentos. ¿Es coqueteo? Ayano Kouji entendía el ruso por la habitación blanca, quien tenía un vasto conocimiento en los idiomas, estudió y físicos. Nunca lo mencionó en la escuela, por lo que no quería problemas. Esta misteriosa y vergonzosa obra en la que una hermosa chica en el asiento vecino, quien también era dulce solo en ruso. Todo era una semilla que él había sembrado, así que tuvo que aceptarlo. Te ves como un bebé. La mente de Ayano Kouji evocó imágenes de él mismo transformándose en un niño pequeño, tocado en las mejillas por Alisa con una sonrisa en su rostro. Ya veo, ¿quieres la guerra, eh? Ayano Kouji comprendió que lo estaban mirando y jugando con él por completo. ¿Sabes, Alia? Tienes una hermosa cara, junto con la voz es lo mejor que se me ocurre. ¿Tú tenías algo mejor? Alisa abrió los ojos lentamente, sintiendo como el calor se apoderaba de su rostro. Sus mejillas se tiñeron de un rosado leve, un color tímido que delataba su sorpresa y confusión. No sabía qué decir, y por un momento, el silencio se alargó entre ellos, envolviéndola en una mezcla de incertidumbre y nerviosismo. Miró a su alrededor, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. Dios, porque eres muy dulce. La chica, tímidamente, tapó su cara y se apartó, mientras Kiyotaka se volvía al frente con su exitoso contraataque. Es algo un poco incómodo, ¿no?
que una chica te coquetee en momentos aleatorios y, encima, lo haga en otro idioma. Como que no sabes muy bien cómo reaccionar, te quedas pensando si está bromeando o si realmente está siendo seria. Además, el hecho de que sea en otro idioma le da un toque aún más confuso, porque no estás completamente seguro si lo que está diciendo lo entiendes de la manera correcta. Puede ser gracioso al principio, pero llega un momento en que te hace sentir algo fuera de lugar, como si estuvieras en una película en la que no entiendes el guión, pero te sigues metiendo en la trama sin quererlo, simplemente suspira y se queda pensando en qué debería hacer durante el descanso. La mayoría de las veces, pasa ese tiempo solo, comiendo en silencio o, si no, acompañado de su hermana, pero siempre con una sensación de vacío. A veces se pregunta si debería intentar algo diferente, tal vez hablar con alguien o hacer algo fuera de la rutina, pero al final siempre termina en lo mismo. La soledad de esos minutos, sin mucho más en mente. El maestro cumplió debidamente con su deber durante el resto de la lección y abandonó el aula. Tan pronto como vio que el maestro se iba, sacó su celular para perder un poco el tiempo. Alisa, quien encontró fallas en eso, frunció el ceño y le dio una advertencia. Es contra las regulaciones escolares usar su teléfono dentro de la escuela, excepto en emergencias y cuando se usa para estudiar. Tienes el descaro de usar tu teléfono frente a mí, un miembro del consejo estudiantil, entonces, no es una violación de las regulaciones escolares, ¿verdad? Después de todo, es una emergencia, escucharé por si acaso. ¿Cuál es la emergencia? Asuntos familiares. No te creo lo que dices, seguramente estás en un juego asqueroso. Pensaré en algo mejor en otra ocasión. Tal vez debería confiscar tu teléfono por una vez. Ayano Kouji simplemente se lamenta, como un niño que acaba de ser regañado por su madre. Su actitud, algo pasiva, refleja una mezcla de incomodidad y resignación, como si no pudiera hacer nada al respecto. Es casi como si, a pesar de su aparente madurez, en ese momento se sintiera pequeño, vulnerable, y atrapado en una situación que no sabe cómo manejar, y lo guarda. Mucho mejor, dijo Alisa, con un aura de autoridad que no podía ser ignorada, mientras esbozaba una sonrisa que destilaba una confianza casi insultante. Sus ojos brillaban con un deje de superioridad, como si supiera que cada palabra que pronunciaba estaba destinada a dejar una marca imborrable. Esa mezcla de seguridad y arrogancia era su sello personal. Hey, ¿captaste eso? No, los controles son un poco, déjamelo a mí. Tengo ese momento de la escena perfectamente bien. Oh. ¿En serio, no eres súper talentoso? Dame ese número. Incluso te daré 1000 yenes. Confiscado. Wow. Kuhou-san. Los tres chicos gritaron al unísono cuando les quitaron los teléfonos que usaban en secreto para jugar. Espera, Kuhou-san. ¿Estábamos en algo estaban? Ah, no es nada. Intentaron hacerse el tonto, pero instantáneamente se encogieron de nuevo ante la mirada que se les dirigió. Sin embargo, es comprensible. De hecho, la figura de Alisa levantando la barbilla y mirándolos en la discusión era tan poderosa que incluso un hombre grande se habría estremecido. Su mirada fría y dura era exactamente de clase tundra. Como si una ventisca soplara poderosamente detrás de ellos, los otros compañeros de clase. Todos miraron hacia otro lado rápidamente y contuvieron la respiración para que las consecuencias no los alcanzaran. Como si atravesara un campo de nieve deshabitado, Alisa regresó a su asiento con 3 teléfonos en las manos. Los compañeros de clase esperaron a que pasara la ventisca, boca abajo. Sin embargo, había un chico que no temía en absoluto su imponente apariencia. Eres muy dura. Ayano Kouji estaba sentado tranquilamente en su asiento, con el rostro apoyado en la palma de su mano, mientras su expresión permanecía completamente carente de emoción. Desde esa postura relajada, desvió ligeramente la mirada y la observó de reojo. Estaban tranquilamente jugando. ¿Qué tiene de malo? Además, el profesor no está, incluso los defendió. Mientras que palabras como este tipo tiene razón, vinieron de los alrededores y sus miradas se concentraron en Ayano Kouji. Alisa mantuvo su expresión de tundra y miró los teléfonos que le había quitado a los 3. Mientras Ayano Kouji flotaba indiferencia, Alisa rápidamente cerró parcialmente los ojos. Al mismo tiempo, la temperatura de la atmósfera alrededor de Alisa bajó varios grados, convirtiéndose en grado ártico. Ayano Kouji murmuró su pensamiento interior, ¿por qué? Y giró su mirada. En primer lugar, los apagaré y los guardaré hasta después de la escuela Y. ¿Por qué me veo como el villano ahora? Ayano Kouji estaba tan calmado que uno se preguntaría si su amado helado estaría listo,
para esta tarde. Alisa lo miró con una mirada condescendiente, y junto con un suspiro, Alisa y les devolvió los teléfonos. Gracias, dijeron los tres agradecidos con Ayano Kouji. HMPH. Cuando Ayano Kouji sacó el teléfono, Alisa resopló, sin siquiera tratar de ocultar su disgusto. Ayano Kouji sacó su teléfono para ver vídeos de algo que nunca había visto. Mientras los reproducía, recordó que nunca experimentó esto, en aquella habitación blanca, lo que despertó aún más su curiosidad. ¿Es en serio es un Tsukiyomi? Supongo que, no está mal mirar de más... Envolviendo su propio cabello alrededor de su dedo y jugando con él, Alisa miró a Ayano Kouji que estaba mirando la pantalla de su teléfono. Incluso yo también tengo el cabello plateado. Ayano Kouji se sorprende levemente ante el ataque sorpresa de celos que vino volando de repente. ¿Qué dijiste? Naturalmente, no dejó de escucharlo y Ayano Kouji levantó la cabeza. Ella lo miró con mirada fría, dejó de jugar con su cabello y dijo como si fuera a escupir. Solo dije, este adicto a los vídeos oye, es de mala educación hablar así, ¿no? No lo es ya uno no puede simplemente ver vídeos para perder el tiempo, ¿verdad? Parece que incluso en esos momentos de ocio, siempre hay alguien dispuesto a cuestionar lo que haces o a buscar algún significado oculto en algo tan simple como relajarte un rato frente a la pantalla. Ver un poco de información y entretenimiento es algo bueno para tu cerebro. Sin duda, puede ser beneficioso, ya que te ayuda a mantenerte informado mientras disfrutas de un momento de distracción. Alisa frunció ligeramente el ceño, mostrando un gesto de disgusto por lo que acababa de escuchar. Su expresión reflejaba claramente que las palabras no le habían agradado, aunque intentaba mantener la compostura. A pesar de su esfuerzo por ocultarlo, era evidente que algo en lo dicho le había molestado profundamente. ¿Desde cuándo suenas tan inteligente? Si así fuera en tus estudios, estarías muy por encima del promedio, lo dije sin pensarlo, como si estuviera mirando basura. La mirada de Alisa atravesó a Ayano Kouji, quien dijo algo estúpido con una cara sin emoción. Como si lo perforara físicamente, Ayano Kouji soltó un suspiro y se rascó un poco la parte de atrás de su cabeza. Alisa simplemente no podía lidiar con el comportamiento sereno de Ayano Kouji que ya no tenía límites, y suspiró grandiosamente. Mou, te ves inusualmente un poco más serio, así que me pregunté qué estaba pasando. Oye, eso es absurdo. Siempre hablo en serio en cualquier momento, ¿sabes? No es exagerado decir que la seriedad es mi buen punto, es la mayor exageración del siglo XXI, aún queda un 80% en este siglo XXI. Suspiro, ya es suficiente y guarda tu teléfono. Alisa se encogió de hombros sin aliento y se sujetó la mejilla con expresión de cansancio. Mirándola, Ayano Kouji dijo, ¿no es un poco exagerado? Y se encogió de hombros. Cuando estaba a punto de guardar su teléfono y decidió dejarlo así, inmediatamente, dejó de moverse ante las palabras en ruso que llegaron a sus oídos. Sin embargo, si fueras en serio, te verías genial. Se dio la vuelta espontáneamente ante el murmullo. ¿Qué dijiste? Dije, perdí la esperanza. Ah, ya veo, sí, eso es correcto. Sin dejar su boca, Ayano Kouji se dijo en sus pensamientos internos en voz monótona, mentirosa, y Alisa quien sacó la lengua con un, no lo creo. HMPH. Entendiendo con precisión lo que realmente pensaba, la cara de Ayano Kouji no hubo cambios. Haciendo que pareciera que no entendía nada, adoptó una expresión neutral, como si las palabras no tuvieran ningún impacto en él. Su actitud despreocupada daba la impresión de que prefería no involucrarse o, quizás, simplemente no le importaba en absoluto lo que estaba sucediendo. Nunca pensaste en la posibilidad de que entienda ruso, ¿verdad? Aunque no lo pensó, ser un estudiante promedio tiene sus ventajas, ¿no? HMPH, qué tonto, sabía que no podía revelarlo, pero se sentía reprimido. De una forma u otra quería revelar la nariz de esta chica tsundere oculta, pero en ese momento, de repente, se abrió la puerta frente al aula. Bueno, es un poco temprano pero la lección comenzará bien, Kiyotaka. ¿Por qué sigues sosteniendo tu teléfono? Ah, al ser señalado por el maestro que entró, Ayano Kouji se dio cuenta después de todo este tiempo que todavía tenía su teléfono en la mano. Bueno, solo una pequeña investigación para una tarea, ¿es eso cierto, Kuhou? No, Kiyotaka-kun estaba viendo en su teléfono. Eso es traición, eso es nuevo. Perdón Kiyotaka, tu teléfono estará confiscado. No, lo iba a guardar. Ayano Kouji protestó al maestro mientras él se dirigía a regañadientes a la plataforma del maestro. Mientras miraba su espalda, Alisa se encogió de hombros.
Suspiró, es realmente un idiota, murmuró en un tono completamente estupefacto, pero, al contrario de su tono, sus labios sonrieron levemente. Sin embargo, sus compañeros de clase, incluida Ayano Kouji, no se dieron cuenta de esto. ¡Uah! Ali ahí me está sonriendo. ¡Oh! Esta es mi oportunidad de tomar fotos. Tómalo, tómalo. Mierda, la cámara no se enciende. Sensei, los tres de allí también están usando su teléfono, no. Excepto por estos tres, ¿quiénes sí son los verdaderos idiotas? Bullicio, 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 la bulliciosa cafetería. Los estudiantes iban y venían con una bandeja en la mano. A la hora del almuerzo, Ayano Kouji había venido a la cafetería. Mirando el menú pegado a la entrada, examinó de cerca qué pedir. Oh, hay un nuevo plato de fideos. Ayano Kouji tenía sus ojos puestos en Mappo Ramen pegados con una etiqueta que indicaba un nuevo plato. La combinación de ramen y tofu Mappo fue una combinación perfecta para el gusto de Ayano Kouji, ya que era un amante del ramen incomparable. Mappo Ramen es como una comida china con comida china encima, de la nada, se escuchó una voz suave y dulce. Era la voz de Onami Ichinose, una de las más populares de la escuela por su amabilidad y su carácter amigable. Ichinose, estrictamente hablando, el ramen es un poco diferente a la comida china, ¿de acuerdo? ¿Es así? Sí, en primer lugar, el nombre ramen nació en Japón. Ichinose parpadeó, un poco sorprendida, y con la gracia de una doncella, se puso frente a él. Mirando el menú, tan ligero como la brisa que acaricia las flores al amanecer. ¿Ya decidió qué vas a comer? Sí, los dos asintieron el uno al otro, entraron en la cafetería y colocaron un pañuelo y más otro pañuelo de bolsillo en un asiento vacío para asegurarlo. El duro fue a buscar su comida. Cada uno aseguró su plato y regresó a sus asientos para comenzar a comer. Naturalmente, el que llamó la atención fue el Mappo Ramen que trajo Ayano Kouji. Wow, viendo ahora más de cerca, es más rojo de lo que pensaba supongo. Ichinose que estaba sentada frente a Ayano Kouji, y su expresión parecía de asombro cuando vio a Ayano Kouji sorber el Mappo Ramen. La persona en cuestión, Ayano Kouji, tenía una mirada genial. Déjame probarla porque... Curiosidad porque no Ayano Kouji-kun, no es picante, no es nada picante, o no lo suficientemente picante. No está mal. Intrigada, ella extendió sus palillos y le dio una probada a los fideos, pero al instante frunció el ceño y extendieron la mano hacia el vaso de agua. Al mirar a esta chica, Ayano Kouji dijo: supongo, no puedes llamar a algo picante si el vapor no te pica los ojos, ¿verdad? Eso. Fue extraño mi error. Cuando Ayano Kouji respondió, la entrada de la cafetería se volvió ruidosa. Ayano Kouji y Chino se volvieron sus ojos reflexivamente en esa dirección y tres chicas estaban entrando a la cafetería. Oh, mira, Kuhou-san, Masa-senpai, y Yuki-chan, ciertamente son amigables y encantadoras, y Chino se dijo con sinceridad, mirando a sus amigas, quien se destacaba entre las tres con su cabello plateado, y la chica frente a ella, quien era un poco más pequeña que Alisa. Así es, la chica frente a Alisa era una de segundo año y la secretaria del consejo estudiantil, y su nombre era Mariya Mikhailovna Kuhou. Su apodo era Masa y su hermana mayor biológica y un año mayor. Después de que una confesión repentina de alguien arruinara sus planes, Ayano Kouji Kiyotaka se encuentra atrapado en medio de un fuego cruzado entre dos chicas testarudas. Sin embargo, el color y la atmósfera que emanaba de la hermana mayor eran diferentes. En cuanto a Lisa, tenía la piel blanca translúcida, y la piel de Mariya era realmente blanca, pero en el mejor de los casos tenía el grado de una persona japonesa muy blanca. Su cabello ondulado hasta los hombros era castaño claro. Sus ojos ligeramente caídos, de aspecto gentil, también eran de color marrón claro. Su rostro también. En contraste con Alisa, era un rostro infantil que tenía un aspecto mucho más japonés. A primera vista, es difícil saber cuál era la hermana mayor cuando estaba alineada contra Alisa, quien tenía una estatura alta, esbelta y bien proporcionada con apariencia madura. Sin embargo, del cuello para abajo mostraba con firmeza la dignidad de una hermana mayor. Para ser específico, su pecho era grande. Su trasero también era grande. Alisa también tenía una estructura bastante poco japonesa, pero, en términos de feminidad, Mariya estaba más allá de eso. Su cuerpo voluptuoso, la combinación de su apariencia gentil y su atmósfera suave, irradiaba una cualidad maternal que era difícil de creer para una estudiante de segundo año de preparatoria. De hecho, algunos estudiantes la llamaron la Madonna de la escuela.
Escuché que Masa-senpai tiene novio, ¿sabes? Ayano Kouji asiente. Ciertamente, los rumores dicen que tiene novio. Tengo curiosidad por saber. Pero, todo lo que sé es que parece un ruso. ¿Una relación a distancia? He oído que Kuhou-senpai viaja a menudo entre Japón y Rusia, como dijo Ayano Kouji, debido al trabajo de su padre. Las hermanas Kuhou iban y venían entre Japón y Rusia. En el caso de Alisa, pasó los primeros 5 años de su vida en Rusia y se mudó a Japón en su primer grado de la escuela primaria. Y luego, en su 4º grado de la escuela primaria, regresó nuevamente a Rusia y regresó a Japón en su 3er año de la escuela secundaria. En otras palabras, la relación a larga distancia ha durado más de un año. Supongo que no tengo ninguna posibilidad. Ayano Kouji intentó hacer una broma, pero, debido a su voz monótona y su falta de entusiasmo al hablar, el resultado fue desastroso. Aunque sus palabras tenían potencial para ser graciosas, la manera en que las dijo, con ese tono plano y carente de emoción, hizo que el intento pasara desapercibido, o peor aún, que sonara completamente serio. Ayano Kouji-kun, ¿te gusta Masa-senpai? Preguntó con los ojos entrecerrados, alargando las palabras mientras lo observaba con atención. Era una broma, ciertamente, ¿no lo parece?, dijo Ichinose entre suspiros. Su amigo, o algo más para ella, ciertamente era tonto y le faltaba mucha emoción para poder hacer una broma, ya que durante el primer año Ayano Kouji la ayudó y apoyó. Recordó esos momentos con una leve sonrisa en los labios, como si los días grises de aquel entonces hubieran encontrado un rayo de sol en él. Su mirada se perdió en la distancia mientras pensaba en su calma inquebrantable y en la forma en que siempre parecía tener una respuesta para todo, incluso cuando ella misma se sentía perdida. Sin darse cuenta, una cálida sensación se apoderó de su pecho. ¿Cómo alguien tan serio y distante puede hacerme sentir así?, se preguntó para sí misma, mientras sus mejillas se teñían de un suave rubor. Sabía que Ayano Kouji no era fácil de descifrar, pero algo en su misterio la atraía irremediablemente. Tal vez, solo tal vez, aquel vínculo era algo más que simple gratitud. Nota. Es triste como quedó Ichinose en el último volumen. Por cierto, Ayano Kouji-kun, ¿cómo te van en los exámenes? Me preocupa cómo no mejoras. Hago el esfuerzo, ¿sabes? Ichinose asiente, pero ella observa su rostro carente de emociones, como si no se esforzara durante las clases, a pesar de tener la reputación de ser un estudiante normal ante los ojos de todos. Tiene el presentimiento de que no es un estudiante promedio y de que esconde algo mucho mayor. Ni siquiera actúa como un estudiante normal. Es extraño. Está bien. Ichinose responde con una sonrisa amable, manteniendo un tono educado y calmado. Pero creo que no deberíamos apresurarnos a sacar conclusiones. Todos tienen su propio ritmo y formas de actuar. Tal vez simplemente tienes una manera distinta de enfrentar las cosas, ¿no crees? De este modo, intenta suavizar la conversación y evitar cualquier malentendido. Por cierto, ¿cómo estás con Kahou-san? Ayano Kouji se toma su tiempo cuidadosamente, para evitar malentendidos en sus palabras. Supongo que bien, me trata con normalidad, aunque es fría aún así, es mejor que ser tratado con indiferencia. Kahou-san básicamente no habla con nadie. Incluso si habla con alguien, es solo un asunto de negocios, sin conversaciones ociosas ni nada por el estilo. Es porque llevo más de un año sentado a su lado. Eres afortunado, por llamarlo por su apodo. Alia bueno. Ayano Kouji permaneció en silencio por unos instantes, observando a la persona. Su rostro, como siempre, pero en su mente comenzaba a desatarse un mar de pensamientos. Qué curiosa libertad me están concediendo. La mayoría de las personas no se detendrían a pensar en ello, simplemente elegirían un apodo cariñoso o algo que les resultara cómodo. Pero para mí, Ayano Kouji desvió la mirada hacia el horizonte, perdiéndose en sus pensamientos. Siempre he mantenido las relaciones humanas al mínimo necesario. Son impredecibles, caóticas, y, a menudo, más un problema que una solución. Entonces, ¿por qué durar tanto ante algo tan simple como un nombre? Tal vez no es tan simple. Tal vez es porque este permiso, esta pequeña libertad, simboliza algo más. Una oportunidad de conectar, aunque sea superficialmente. Pero incluso así, ¿qué tan lejos estuve dispuesto a llegar en esa ocasión? ¿Quién sabe? Ayano Kouji voltea lentamente, fijando su mirada en Ichinose. Sus ojos permanecen vacíos, insondables, como si buscaran algo en los de ella, aunque sin intención de encontrarlo realmente. Luego, sin decir palabra, se encoge de hombros. Supongo que sí, al principio, Alisa fue el centro de atención en toda la escuela.
En primer lugar, un estudiante transferido en el propio instituto educativo Seirei era realmente inusual. La razón era simple. Es porque el grado de dificultad de la prueba del examen para un estudiante transferido era terriblemente alto. Incluso en circunstancias normales, es una de las escuelas más difíciles de ingresar en Japón, y se estableció que la prueba del examen para un estudiante transferido sería varios niveles más difíciles. Está en el nivel en el que, incluso entre los estudiantes de la escuela, solo alrededor del 10% de los estudiantes podría alcanzar la nota de aprobación. Ella no solo aprobó el examen de un estudiante transferido, sino que incluso obtuvo el primer lugar en su año académico en el examen de mitad de período de su primer semestre. Y ahí está su apariencia. Es imposible para ella no llamar la atención. Sin embargo, muchas personas, tanto chicas como chicos, intentaron interactuar con ella. Sin embargo, Alisa tenía una actitud que siempre marcaba límites. Y ella no intentó acercarse a nadie. Y de alguna manera, Alisa había llegado a ser llamada la princesa solitaria. Pero entonces, en un rincón de la cafetería se alzó una mano. Marilla discutió algo con las otras dos, luego caminó en esa dirección. Quizás, fue invitada por una amiga del segundo año. Y luego, las dos personas restantes miraron alrededor a los alrededores, y los ojos de Yuki se encontraron perfectamente con los de Ayano Kouji. Los ojos reconocieron el rostro de Ayano Kouji y rápidamente se deslizó hacia un lado. Allí, al final de la mesa, había asientos disponibles exactamente para dos personas. Ah, no vas a venir, ¿verdad? Tan pronto como Ayano Kouji tuvo una corazonada, efectivamente, Yuki llamó a Alisa y caminó directamente hacia la dirección de Ayano Kouji. Al poco tiempo, Ichinose también lo notó. Ayano Kouji-kun. Si no te importa, puedo usar el asiento de aquí. En el momento en que Yuki dijo eso, Alisa, quien la seguía, tenía una arruga entre las cejas. Sí, supongo que puedes. Ichinose también estás bien con eso, ¿verdad? Ichinose asiente con una sonrisa. Sí, no hay problema gracias, Onami-san, ella le agradeció a las dos personas con una hermosa sonrisa en su rostro. Luego, Yuki caminó alrededor de la mesa y se sentó junto a Ayano Kouji. Un momento después, junto a Ichinose, Alisa también se sentó en diagonal justo delante de Ayano Kouji. Ah, como era de esperar, Ayano Kouji-kun también pidió lo mismo, ¿no es así? Exactamente como ella dijo, en la bandeja de Yuki había un plato de mako ramen, igual que Ayano Kouji. La Ohou-sama Yuki y la comida de clase B no van muy bien juntos. Yuki sacó una cinta para el cabello de su bolsillo y se ató el cabello detrás de la oreja mientras sonreía tranquilamente. Yuki, quien fue tratada como una auténtica Ohou-sama. Y ella decía cortésmente, vamos a comer, y sorbía elegantemente su ramen. A su lado, Ayano Kouji hizo contacto visual con Ichinose. ¿Estás callada? ¿Pasó algo? ¿Nada? ¿Por qué? Preguntó. Mientras Ayano Kouji y Ichinose dieron unas cuantas palabras mentales con sus ojos, Yuki respiró profundamente después de probar más o menos el ramen. Delicioso. Pero creo que sería mejor si fuera más picante seguro, aunque aquí tenemos sal y salsa de soja, no hay aceite de chile, ¿no es así? Quizás podríamos considerarlo para la próxima agenda del consejo estudiantil. Oye, ¿estás mezclando asuntos públicos y privados? Yuki soltó una risita ante la respuesta de Ayano Kouji mientras decía, es solo una broma. En la conversación amistosa de las dos personas, a Alisa, quien estaba comiendo el menú A, le apareció una segunda arruga entre los ojos. Como antes, Ayano Kouji lo notó. Pero los demás no lo notaron. Mientras el área entre sus cejas se arrugaba más y más ante esto, Alisa cerró los ojos y corrigió su expresión, y preguntó en un tono casual. ¿Ustedes dos, parecen estar en buenos términos? Ahora que lo dices, sí se ven muy cercanos. Ichino se agregó con curiosidad, acompañado de un poco de celos en su voz, aunque esto no se notaba para la mayoría. A la pregunta de Alisa, Yuki miró hacia adelante y respondió mientras sonreía amablemente. Ayano Kouji-kun y yo somos amigos de la infancia. ¿Amigos de la infancia? Sí, hemos estado en la misma escuela desde el jardín de infantes, desafortunadamente, nunca antes habíamos estado en la misma clase. Ya veo, Alisa asintió junto con Ichinose con la cabeza realmente a medias, como si estuviera convencida y no convencida al mismo tiempo. Esta vez, Ayano Kouji hizo una pregunta. ¿Ustedes dos se llevan bien? Quien respondió esa pregunta fue Yuki. Alisa, quien estaba perdida por una respuesta, se volvió hacia Alisa con una suave sonrisa mientras inclinaba la cabeza.
Creo que estamos tratando de llevarnos bien. Sin embargo, al menos me gustaría ser amiga de Alisa-san. Ante las palabras directas de Yuki, los ojos de Alisa se abrieron de par en par y sus ojos vagaron como si tuviera un pequeño problema. No creo que sea agradable ser mi amiga. Yuki parpadeó un par de veces, luego sonrió de nuevo ante la extraña negativa que se dijo mientras miraba hacia otro lado. En otras palabras, a Alisa-san no le importa ser mi amiga, ¿a ti? Supongo que sí. Entonces, seamos amigas. Estamos en el mismo consejo estudiantil y, después de todo, en el mismo primer año. Ah, cierto. Si no te importa, está bien que te llame Alia-san. Escuché que Masa-senpai y Ayanoko Uji-kun te están llamando así, y estaba pensando que era una forma encantadora de llamarte ese sí, eso está bien, creo. Wow, qué envidia que tenga buenas habilidades sociales para hacer amigos, ¿no? Quisiera que me enseñe, pero no quiero que se burle de mi fufu, me alegro. Una vez más, espero llevarme bien contigo, ¿de acuerdo? Alia-san. Y también, por favor llámame Yuki. Del mismo modo, Yuki-san. Alisa se estremeció sorprendentemente ante Yuki, quien estaba sonriendo deliciosamente mientras juntaba ambas manos. Está bien profundizar tu amistad, pero, si no comes pronto, el ramen se estirará, lo sabes. Cierto. Después de la advertencia de Ayanoko Uji, Yuki se apresuró a reanudar su comida. Alisa miró eso con una expresión algo desconcertada, pero cuando se dio cuenta de que Ayanoko Uji la estaba mirando, se veía algo avergonzada y deprimida. En cualquier caso, Kiyotaka-kun, ¿cómo describe a Yuki-san? Bueno, nada en particular, como, siempre se enoja con algo. No hables de una persona como si fuera alguien irritable. Kiyotaka-kun, sospecho que tú fuiste el responsable de esto, ¿no es así? ¿Yo que ahora? Alisa levantó el final de su ceja mientras le regañaba sin rodeos. Ayanoko Uji echó la cabeza hacia atrás y solo suspira. Yuki soltó una risita mientras sonreía. No tienes que ser tímido, Ayanoko Uji-kun. Alia-san. Ayanoko Uji-kun siempre dice que respeta a Alia-san por su increíble dedicación, ¿sabes? Nunca hablaría de Alia con este individuo, tan problemático e inapropiado para una conversación seria. Es algo que diría Ayanoko Uji-kun, hablo Ichinose, con una sonrisa, con un poco de cautela. No ayudas. Ayanoko Uji desvió la mirada torpemente. Y luego, a través del contacto visual, envió, ¿en serio? A Ichinose sentada frente a él. Ella asintió levemente y se puso de pie con la bandeja en la mano. Hasta luego, ya he terminado de comer. Oye, eso es traición, ¿sabes? Jajaja, de alguna manera es demasiado divertido. Además, estoy ocupada. La protesta de Ayanoko Uji fue en vano, y ella rompió el contacto visual y abandonó la cafetería con calma. Cuando Ayanoko Uji la vio irse con un suspiro interno, el ruso de Alisa llegó a sus oídos. ¿Qué es eso? Mou, cuando Ayanoko Uji giró la cabeza, Alisa estaba haciendo pucheros. A pesar de eso, tenía una expresión algo feliz e indescriptible en su rostro. Miró a Ayanoko Uji, quien la miró, luego rápidamente bajó la mirada a sus manos y continuó comiendo en silencio. Ayanoko Uji, quien ya se había puesto hasta la última gota de su sopa de ramen en el estómago, por alguna razón miró su figura. Entonces Alisa miró a Ayanoko Uji de nuevo con los ojos vueltos hacia arriba y murmuró en ruso. No mires aquí, idiota. Dios mío, mujer, te van a salir canas. Ah, no, espera, ya las tienes. Tranquila, ahora solo falta que combinen con unas futuras arrugas. Sin embargo, Ayanoko Uji no apartó sus ojos. No es como si la razón fuera que no entendía ruso o que era insensible, pero aquí estaba trayendo intencionalmente una muerte segura usando, ¿Qué dijiste? Entonces, Yuki, quien no entendía lo que estaba pasando, pero parecía haber sentido algo extraño en el aire, por cierto, le sacó un tema a Ayanoko Uji. Ayanoko Uji-kun, ¿podrías considerar la charla sobre unirse al consejo estudiantil? Lo siento, no creo que sea apartamento para el puesto, además no había ya un integrante. Lo hice, pero, como era de esperar, no duró mucho. El nuevo consejo estudiantil se formó a principios de junio. Hace más o menos un mes. En esta escuela, el consejo estudiantil era un poco especial, donde el presidente y el vicepresidente del consejo estudiantil se postulaban para el cargo en parejas, y los otros funcionarios eran nombrados por el presidente y el vicepresidente. Por eso, el número de funcionarios cambiaba de un año a otro, pero los miembros actuales eran el presidente y el vicepresidente. Además de eso, la secretaria, Marilla, la contadora, Alisa, y el funcionario de relaciones públicas, Yuki.
Solo 5 personas en total, y actualmente no hay nadie a cargo de los asuntos generales. ¿No dijiste que los chicos están demasiado obsesionados con las aventuras amorosas y cosas por el estilo que no logran hacer nada, así que ahora vas a traer chicas? Dijiste que se unieron alrededor de 3 personas, pero, no me digas, ¿todas renunciaron? Todas, la hicieron, nos faltan habilidades, dijeron, Con respecto a sus palabras, Ayano Kouji de inmediato adivinó la situación. En primer lugar, las mujeres del consejo estudiantil actual eran demasiado asombrosas en muchos sentidos. La vicepresidenta y la secretaria amarilla eran las 2 mujeres más bellas del segundo año. Alisa y Yuki eran las 2 chicas más hermosas del primer año. Con eso, incluso si fueran del mismo sexo, también se sentirían cohibidos, pero Alisa, que también era de primer año, era la chica más talentosa de su año escolar. Y para ser franco, Yuki fue un expresidente del consejo estudiantil en la escuela secundaria. Si te mostraran continuamente la diferencia en apariencia y trabajo real, el corazón de una chica común no duraría. En ese aspecto, Ayano Kouji-kun no debería tener problemas en las habilidades prácticas, y puedes llevarte bien conmigo y con Alia-san, es lo que pienso. En cualquier caso, después de todo, ayudaste algunas veces en el consejo estudiantil. Los ojos de Alisa se abrieron con intriga ante las palabras de Yuki. Al recibir su mirada, el rostro de Ayano Kouji hizo un suspiro. Kiyotaka-kun, ¿estuve involucrado en el consejo estudiantil? Lo fue, hace 2 años, en el consejo estudiantil de la escuela secundaria yo era la presidenta y Ayano Kouji-kun ayudaba en algunas ocasiones, ya veo, eso fue hace mucho tiempo. Además es problemático, Yuki lanzó una sonrisa un poco preocupada a Ayano Kouji agitando su mano con una mirada de completo rechazo. Y luego inclinó su cabeza hacia Lisa, quien estaba mirando a Ayano Kouji con ojos llenos de sorpresa y intriga. Alisa-san puede encontrarlo sorprendente, pero, aunque Ayano Kouji-kun puede parecer de esta manera, él es el tipo de hombre que hace las cosas cuando tiene que hacerlo. Alisa asiente. Tengo que ocuparme de algunas cosas en la sala del consejo estudiantil, si me disculpan en ese caso, te veré después de la escuela, entonces bien, nos vemos luego, Ayano Kouji, nos vemos sí. Por favor, piensa en unirte al consejo estudiantil, ¿de acuerdo? Lo pensaré. Fufu. Oye, ¿qué pasa con esa cara de entiendo? Por nada. Bueno, entonces, un poco después de salir de la cafetería, se separaron de Yuki. Hizo una hermosa reverencia y se fue, y Ayano Kouji la saludó descuidadamente. Allí, la voz fría de Alisa lo atravesó. 20% más frío de lo habitual. Ustedes dos son muy cercanos, ¿no es así? ¿Es sorprendente? Sí, es sorprendente. Pensar que tienes una amiga. Ayano Kouji levantó una ceja hacia Alisa diciendo eso en un tono monótono. ¿Eh? ¿Te sorprende eso? Bueno, quiero decir, sí, dijo Alisa, en el último, con un tono de pura seguridad. ¿Qué seguridad? Duele. Después de decir eso, comenzó a caminar en la dirección en la que Yuki se había ido. Oye, ¿a dónde vas? Acabo de recordar que tengo algunos asuntos que hacer en la sala del consejo estudiantil. No me sigas. Sin mirar atrás, Alisa mostró claramente su rechazo. Solo así, ella se alejó. ¡Qué problemática! El mismo día por la tarde. Hubo un rumor entre algunos estudiantes de que la princesa Alia caminaba por el pasillo mientras tarareaba, pero para bien o para mal, el rumor nunca llegó a oídos de Ayano Kouji. Ayano Kouji se dirigía a su hogar después de que terminara la escuela. Iba solo por las calles, sin ningún interés propio. Ya ha pasado 1 año y medio desde que dejé atrás mi deber en ese lugar. La libertad, ese anhelo que parecía inalcanzable, por fin se hizo realidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que la libertad no es simplemente la ausencia de obligaciones o cadenas, sino un espacio lleno de posibilidades, decisiones y, a veces, incertidumbres. En aquel entonces, pensé que abandonar ese lugar significaría dejar atrás todo lo que me ataba, pero ahora entiendo que las verdaderas ataduras no siempre son externas. Están en nuestra mente, en los recuerdos que cargamos, en los miedos que nos impiden avanzar. Ayano Kouji continuó caminando, dejando que sus pasos lo guían a su hogar. Mientras avanzaba, sus ojos, que solían reflejar un brillo distante pero calculador, comenzaron a oscurecerse poco a poco. La luz del atardecer se difuminaba a su alrededor, y las sombras parecían envolverlo como si el mundo se volviera un espejo de sus pensamientos. Dio un suspiro. Ayano Kouji ahora caminaba tranquilamente, dejando de lado sus pensamientos. Poniendo fin a su camino, Ayano Kouji abrió su puerta y entró. Era una casa minimalista.
No estaba decorada, pero era decente. A veces su hermana lo visitaba, pero, mayormente, él pasaba el tiempo solo, comiendo helado o leyendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ayano Kouji no se movió. Solo dijo esas palabras al azar, o quizá para alguien. ¿Esa es una bienvenida? Saluda bien, obra maestra. Ayano Kouji volteó la mirada y se encontró con un hombre mayor, que esperaba cerca de su puerta con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Tenía los brazos cruzados a la espalda, mostrando una actitud tranquila, casi calculada. ¿Qué quieres? ¿Tiene algún asunto conmigo? Más no tiene caso preguntarle su nombre. Por la forma en que me llamó obra maestra, ¿es seguro que es alguien leal a ese hombre? ¿Disfrutas de tu libertad? Preguntó con calma mientras se movía para sentarse en una silla, y Ayano Kouji no se movió. Solamente lo veía. Eso en un sí seguro, pero no llegué aquí para hablar de cosas falsas y griega. ¿Qué tal esto? Regresa con tu padre y que este receso de primavera sean tus últimas vacaciones. Dijo el hombre, sentado con una sonrisa, mientras se acomoda la corbata. Aunque quisiera echarlo de mi hogar, me va a dar más problemas. Desafortunadamente para usted, no tengo intención de abandonar esta libertad voluntariamente. ¿Tanto temes volver a la Sala Blanca? Después de que una confesión repentina de alguien arruinara sus planes, Ayano Kouji Kiyotaka se encuentra atrapado en medio de un fuego cruzado entre dos chicas testarudas. Disfruto mi vida aquí en la escuela, y quiero graduarme de aquí como un estudiante normal. No hay ninguna otra razón para mi comportamiento. El hombre, aún con su sonrisa, se levantó de la silla. He visto lo que lograste en la habitación blanca. Verdaderamente eres un niño extraordinario. Tienes apenas 16 años, pero tu habilidad es definitivamente anormal. Incluso los adultos que te rodean no pueden igualarte en mente, cuerpo, o habilidad. Estás afuera de su alcance. Lo dijo, ya acercándose a la puerta, con claras intenciones de irse, como si nada pudiera detenerlo en ese momento. Sigo siendo un niño, después de todo. No planeo dejar esto tan fácilmente. ¿En verdad crees que puedes escapar de mí? Planeo resistirme hasta el final. Hay un viejo dicho que dice que la rana del pozo no conoce el océano. Pareces tener una tendencia a sobreestimarte a ti mismo, y a pesar de que te di una chance, no puedes apreciar mi bondad. Extendió sus brazos ligeramente. Ayano Kouji no se movió, simplemente quedó quieto, sin decir nada y esperando a que se fuera. El hombre, con una sonrisa practicada, ya abrió la puerta y, apuntando a salir, hizo un gesto como si estuviera a punto de irse. Escucha, Kiyotaka Ayano Kouji, es cuestión de tiempo que regreses a la habitación blanca. Y se fue, dejando atrás la habitación en silencio. Esto será problemático. Al día siguiente, Ayano Kouji llegó a la escuela como lo habitual. Además, Ayano Kouji se despertó sintiéndose un poco molesto. Tenía la sensación de que si volvía a verlo, le habría resultado difícil y se habría quedado después. Siendo el caso, preferiría ir a la escuela antes, que tener problemas. En esta escuela, dos estudiantes se turnaron para asumir las tareas de clase en orden de número de estudiantes, y los asientos de los dos estudiantes se organizaron de manera que estuvieran uno al lado del otro. En otras palabras, la compañera de Ayano Kouji en el deber de clase era Lisa. Ayano Kouji era consciente de que era un promedio y alguien que tendía a encontrar la mayoría de las cosas molestas, por eso trató de no causar problemas a otras personas. Por lo tanto, no importa cuán problemático fuera, no se saltaría el trabajo de limpieza y de clase. Aún así, precisamente solo hizo el trabajo que le correspondía, nada más. Esa era la razón por la que Ayano Kouji era Ayano Kouji. Realmente no tiene la reputación de ser un vago, así que saltarse el trabajo de clase sería fuera de su carácter, por así decirlo. Alisa nunca tiene la oportunidad de hacer este trabajo porque siempre lo termino por su cuenta. Sin nada más que hacer, solo podía mirar al vacío. Eso fue hasta que la puerta del aula se deslizó abierta y entró Alisa. Buenos días. Buenos días, Kiyotaka-kun. Sintiéndose fuera de lugar con la forma en que caminaba, Ayano Kouji notó que los calcetines hasta las rodillas de Alisa estaban mojados. Miró por la ventana pero, sin necesidad de comprobarlo, hace sol afuera. Parecía estar lloviendo en medio de la noche, pero ahora no hay señales de que esté lloviendo. ¿Eso, qué pasó? ¿Acabas de meter el pie en un charco? No lo hice. Pero fue mi culpa después de todo. Ya veo. Fui salpicada por un camión. Qué problemático, eso debe ser un desastre. Olvídalo, soy irresponsable de caminar por el camino de entrada.
Tengo calcetines de repuesto, así que está bien, supongo. Habiendo dicho eso, Alisa tomó asiento y contorsionó su rostro como disgustada mientras se quitaba los zapatos de interior. Y luego, colocó su pie derecho en el borde de su asiento y comenzó a quitarse rápidamente los calcetines hasta la rodilla frente a Ayano Kouji. Lo primero que veo, ¿me llamara pervertido? Su deslumbrante pierna desnuda que había sido envuelta en un calcetín blanco hasta la rodilla quedó expuesta a los ojos de Ayano Kouji. La pierna larga y delgada aterradoramente blanca, brillaba bajo el sol de la mañana que entraba por la ventana. Su falda se deslizó hacia abajo sobre su pierna levantada, haciendo que sus muslos se asomaran ligeramente. Después de quitarse el calcetín mojado hasta la rodilla, como inundada por una sensación de liberación, Alisa estiró la pierna de una vez, exponiendo su pierna desnuda mojada al aire libre. Al ver eso, Ayano Kouji desvió la mirada, sintiendo como si hubiera visto algo inapropiado. Ella se estaba quitando los calcetines hasta la rodilla, pero él se sintió un poco incómodo, como si hubiera espiado al verla. Después de quitarse los calcetines hasta las rodillas, Alisa se secó las piernas con una pequeña toalla que llevaba consigo para cuando lloviera. Luego, Alisa exhaló con una mirada renovada en su rostro. Luego miró casualmente hacia un lado y allí estaba él. Parpadeando sorprendida, encontró la figura de Ayano Kouji, su cuerpo mirando en su dirección, mirando hacia abajo en diagonal con una mirada incómoda. Los labios de Alisa sonrieron. Oye, ¿puedes traerme un par de calcetines de repuesto de mi casillero? ¿Qué? Los calcetines están fuera, así que no puedo ir a buscarlos. Y luego cruzó las piernas ágilmente, manteniendo el pie en el aire como si dijera, puedes entenderlo con solo mirar, ¿verdad? ¿En serio? Por un momento, pareció que se podía ver el campo absoluto que estaba oculto desde el frente, y Ayano Kouji salió de la vista. Eso hizo que la sonrisa de Alisa se volviera cada vez más sádica, recostándose en su silla y apoyando las mejillas. Un vestido o un uniforme, cualquiera de los dos le sentaría bien. Dejando que sus pensamientos divagaran así, Ayano Kouji entró con calma y abandonó su asiento, dirigiéndose a la taquilla de Alisa, al fondo de la clase. Confirmando con Alisa con una mirada, abrió el casillero. Lo que había dentro eran libros de texto y cajas de herramientas perfectamente organizados. En la parte interior, debajo de un paraguas doblado, había un par de calcetines en una bolsa de plástico transparente. Agarró los calcetines por la bolsa de plástico y se apresuró a regresar a su asiento. Toma. Entonces, mientras miraba al lado de la cara de Alisa mientras repartía los calcetines, mientras Alisa se apoyaba en el marco de la ventana y lanzaba la declaración de la bomba. Entonces, ¿me ayudas a ponérmelo? Esto. ¿Es parte del guión? Cuando Ayano Kouji se dio la vuelta mientras la mira de manera extraña, vio a Alisa levantando su pierna derecha hacia él. Tal vez porque estaban los dos solos, Alisa no ocultó su diversión como solía hacer, sino que sonrió y ladeó la cabeza. ¿Qué ocurre? No, más bien, ¿estás bien? Si estoy bien, es mi agradecimiento por conseguir mis calcetines. Es una recompensa para ti, ¿verdad? Es una recompensa solo para personas peculiares o... ¿No eres tú uno de ellos? Estoy en mi adolescencia, la etapa de autodescubrimiento en la que estoy explorando mis gustos y preferencias hacia el sexo opuesto. Sin embargo, ¿pies? No lo soy, ¿cómo es esto una recompensa? Alisa mostró una expresión inesperada juntando los brazos y cruzando el otro pie como si lo sustituyera, a lo que Ayano Kouji giró rápidamente la cabeza y desvió la mirada. Aunque si lo es para mí tienes gustos peculiares. Cuando la miró de reojo, la mirada traviesa de su rostro no estaba a la vista. Alisa jugueteaba con su cabello mientras desviaba los ojos con una cara aparentemente roja. ¿Por qué Alisa? Bueno, no importa, Alisa era perfeccionista y trabajadora. Para ser su yo ideal, se disciplinaba constantemente y trabajaba incansablemente. Sin embargo, Ayano Kouji escuchó en algún lugar que las personas que se mantenían bajo control de esa manera a diario, querían liberar el estrés que habían acumulado en otro lugar. Y luego, desde el punto de vista de Alisa, y para ella, hacer pucheros en ruso era exactamente eso. Al igual que un maníaco que caminaba en público sin usar ropa interior, pensó que probablemente ella disfrutaba de la emoción de estar al borde de estar expuesta o no al hacer comentarios vergonzosos frente a los demás. ¿Qué conclusión es esa, narrador? Justo ahora, ¿qué dijiste? Preguntó Ayano Kouji, volviéndose hacia el frente, con una idea. Entonces, Alisa inmediatamente sonrió provocativamente.
Ayano Kouji esperaba que ella lo engañara. No mucho, creo. Solo dije, qué cobarde entonces, Alia, prepárate. Te daré lo que quieres. Ayano Kouji había esperado tales palabras. Ayano Kouji alzó los brazos en forma de victoria en su mente. Ella sonrió con una risita, mirando a Ayano Kouji. Luego, Alisa enderezó las piernas cruzadas. Bueno, está bien. Me lo pondré yo. No, eso no será necesario, ¿eh? Ayano Kouji se medio arrodilló con los calcetines en las manos, haciendo que Alisa, quien estaba a punto de cogerlos, parpadeara. Ya. Al sentir los dedos de otra persona arrastrándose desde su talón hasta su tobillo como si le hicieran cosquillas o le repugnaran, Alisa levantó la voz salvajemente. Sus piernas se levantaron por reflejo y se apresuró a bajar la falda con las manos. No hagas un escándalo. Mientras levantaba una voz extraña, se bajó la falda con la mano derecha y rápidamente se tapó la boca con la mano izquierda. A pesar de que la sorpresa llenó los ojos de Alisa, Ayano Kouji solo vio y dijo. Fuiste tú quien me dijo que te los pusiera, ¿verdad? Eso es cierto, pero... ser llamado cobarde fue, como era de esperar, incluso yo también tengo mi orgullo. Espera un segundo, todavía no he preparado mi qué cosa. Aún así, haciendo caso omiso de las palabras de Alisa, Ayano Kouji enganchó la boca del calcetín en ambos pulgares y rápidamente puso el calcetín en la pierna de Alisa. Y entonces, cuando el pulgar de Ayano Kouji tocó el muslo de Alisa a través de la fina tela de los calcetines cortos. ¿Dónde crees que estás tocando? De inmediato, la pierna de Alisa se levantó y golpeó maravillosamente la mandíbula de Ayano Kouji. Ayano Kouji cayó de espaldas y se golpeó la nuca con la silla. Ciertamente pude esquivarlo, pero, ¿dónde está lo divertido? Parecía no saber cómo descargar su ira con alguien que estaba tirado en el suelo. La mano derecha de Alisa se estaba abriendo y cerrando mientras ella dejaba escapar una voz inarticulada por un momento. Aunque de repente, rápidamente tomó el otro calcetín de encima del escritorio de Ayano Kouji y se lo puso rápidamente en el pie izquierdo. Y luego, se puso sus zapatos de interior, mirando hacia el que aún yacía muerto en el suelo Ayano Kouji, y gritó en ruso. ¡Increíble! Idiota. Solo muere. Gritó como una niña y salió del aula con pasos bruscos. Ayano Kouji, solo, se levantó con un suspiro interno. Luego, se sentó tranquilamente en su asiento, como si nada hubiera pasado. Dos de sus compañeras de clase, entraron al salón de clases. Mientras estaban sorprendidos por lo que vieron en el pasillo. ¿Eh? ¿Qué? Princesa Alia parece que está haciendo un fuerte sonido de grito. Fue en ruso, ¿verdad? ¿Qué demonios? ¿Eh? La princesa descendió a la locura. Casualmente miraron el salón de clases y allí, encontraron a Ayano Kouji en su asiento, mirando la ventana. Buenos días, Ayano Kouji, ¿pasó algo? Ah, buenos días, no. No pasó nada. Con la cabeza llena de preguntas, las dos volvieron a sus asientos. Ayano Kouji sacó su teléfono y activó el software de comunicación para enviar un mensaje a su hermana. Oye Yuki, hay un problema. Probablemente estaba exactamente en el medio de ir a la escuela dentro de un automóvil. Inmediatamente hubo una marca de leído y se envió una respuesta. ¿Cuál es el problema, mi amado hermano? No te sorprendas cuando escuche esto, en realidad, Glut se envió un emoji de un personaje de anime que simplemente da un suspiro. Mientras miraba el emoji rebosante de urgencia, Ayano Kouji escribió el mensaje con una expresión de absoluta serenidad en su rostro. Yo, tal vez tenga fetiche por las piernas que dijiste. Bastardo, ¿no eras un auténtico chico amante de las opais? Ah. Nunca supe que tenía tal fetiche. Ya veo, bastardo, finalmente has llegado a entender el esplendor de las piernas. Sí, eso parece. Las piernas son geniales, ¿verdad? Los muslos regordetes también son geniales, pero los ejercicios regulares como piernas de antílope también son difíciles de conseguir. Ya veo. Por cierto, hermano MMM. ¿Qué pasa con esta conversación de mierda? Perdón, Ayano Kouji dio un suspiro cuando su hermana pequeña le vertió agua fría a través del teléfono. Dejó su teléfono y se dejó caer en su escritorio con el aire muerto. ¿Qué estoy haciendo ahora? Sintió que debería haber ido a verla con ella ahora mismo. Pero Alia, fuiste la que empezó. Bueno, pensemos en ello cuando vuelva. Incluso Alisa no era una niña. Después de que se calme, es posible que regrese inesperadamente como de costumbre. Qué problemático. Tengo cosas que resolver con ese molesto tipo, y ahora esto,